Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 4.3-A, parte A, en la cual vamos a resolver el siguiente circuito por medio de análisis de nodos. Entonces ya empezamos por ubicar el nodo A, el nodo B y el nodo C. Y además, teniendo en cuenta que el nodo A y el nodo C forman un supernodo aquí con un voltaje de 15 volts, en donde ya supusimos corrientes de entrada y corrientes de salida. Claro, no tienen por qué ser correctas, pero los resultados suelen ser los que aclaran ese tipo de temas. No hay ningún problema entonces. Teniendo en cuenta el voltaje interno en el supernodo, esto nos brindaría una ecuación lineal, la cual sería la siguiente: BC menos BA va a ser igual a 15 volts. Ok, ahora vamos a analizar por ley de Kirchhoff de corriente el supernodo. Básicamente tendríamos esta corriente de entrada y esta otra corriente de entrada, esta corriente de salida y esta otra corriente de salida. Aquí tenemos un voltaje de menos 15 volts, ya que se trata de 15 volts en esta dirección, y como aquí hay 0 volts, lo lógico es que estos sean menos 15. De forma igual, pero en sentido inverso, aquí estarían 10 volts positivos por el sentido de medición del voltaje, ¿no? Entonces procedemos a usar ley de Kirchhoff de corriente. Tendríamos entonces que la corriente de entrada que va de menos 15 volts al voltaje en A sobre la resistencia de 20 más la corriente que va de el voltaje B al voltaje C sobre la resistencia de 50 tiene que ser igual a las corrientes de salida, o sea, la corriente que va del voltaje A al voltaje B sobre la resistencia 25 más el voltaje, la corriente que va del voltaje C a los 10 volts sobre la resistencia de 10. Ahora, para simplificar más este circuito y que quede en términos de enteros y sea más sencillo trabajarla, vamos a multiplicar todo por 100. Muy bien, entonces multiplicamos y tendríamos entonces que aquí sería, por ejemplo, menos 75 menos 5B4, menos 5B, no, BA más 2BB menos 2BC va a ser igual a 4BA menos 4BB más 10BC menos 100. Muy bien, entonces ya tendríamos esta ecuación. Solo hace falta desarrollarla para poder incluirla, ¿no? Y que nos sirva. Sí, parece que todo está correcto en la ecuación. Muy bien, entonces
Vamos a proceder a simplificarla. Por ejemplo, aquí tendríamos por ejemplo BA, entonces si pasamos el menos 5 para el otro lado de la ecuación tendríamos 9BA menos 6BB más 12BC va a ser igual a 100 menos, va a ser igual a 25. Ok, entonces ahí tendríamos nuestra primera ecuación. Todo correcto. Ahora para formular otra ecuación lineal aplicaremos ley de Kirchhoff de corriente, pero en el nodo B. Tendremos entonces la corriente de entrada. Bueno, vamos a aclarar una cosa. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta corriente que está justo aquí va a ser de salida. Lo que podría ser más lógico, no necesariamente en realidad, pero lo que parece ser, ¿no? Simple vista. Entonces vamos a suponer que es corriente de salida. Tendríamos que la corriente de entrada que va de BA a BA a BB sobre la resistencia de 25 ohms tiene que ser igual a las corrientes de salida, o sea de BB menos 0, o sea BB sobre 40 ohms más la otra corriente de salida que sería BB menos BC sobre 50. Volvemos a multiplicar todo por 100. Y esto nos lo deja de la siguiente forma. Nos deja 4BA menos 4BB igual a 2.5BB más 2BB menos 2BC. Ok, si despejamos nos queda 4BA menos 6.5BB, no, menos 8.5BB. No. ¿O sí? Ok, sí. Este sería un 8. Ok, todo correcto. Muy bien. Y sería menos... Muy bien. Y más 2BC. Todo esto tiene que ser igual a 0. Ya tendremos nuestra tercera ecuación lineal. Entonces ya se puede resolver esto por método de Cramer o bueno, cualquier método de resolución de ecuaciones lineales, de sistemas de ecuaciones lineales, pero nosotros lo vamos a resolver por método de Cramer automatizado. Aquí programamos este software, un script muy rápido de cálculo de determinantes y de coeficientes, ¿no? Entonces tendríamos que en la primera
BA es menos 1, BB es 0 y BC es 1. Y el resultado sería 15, ¿no? La otra sería 9, menos 6, 12, 25, 4, menos 8.5, 2 y 0. Entonces tendríamos básicamente que el resultado sería que técnicamente vamos a ver, como podemos ver aquí, BA sería aproximadamente menos 8. Esto suele ser por errores de redondeo del propio lenguaje, así que lo vamos a tomar como menos 8, esto lo vamos a tomar como menos 2 y esto lo vamos a tomar como 7. Entonces tendríamos que BA sería igual a menos 8 volts, BB igual a menos 7 volts y BC igual a 7, creo. No. Menos 2 volts. BC igual a 7 volts. Muy bien. Entonces, vamos a intentar comprobar que todo esté bien. Para empezar vamos a calcular las corrientes y, si es necesario, corregir la dirección de dichas corrientes. Como podemos ver, en BA hay menos 8 volts. Por lo tanto, en realidad la corriente de aquí es corriente de salida, porque menos 8 volts es mayor en términos positivos de la recta numérica que menos 15. Por lo tanto, la corriente iría en ese sentido. Y de hecho aquí habría un voltaje en esta dirección de... ok, sería menos 8 menos 15. Tendremos que calcularlo. Sería un total de 7 volts. Ahí está. Y de esa forma podríamos calcular la corriente, que sería igual a los 7 volts entre 20 ohms, lo cual nos da un total de 0.35 amperes. Ok, vamos a poner acá. Muy bien, entonces ahora tendríamos en cuenta, por ejemplo, el voltaje de BA, porque de hecho la dirección aquí también sería completamente al revés, ya que menos 2 es mayor que menos 8. Entonces la corriente iría en ese sentido. Entonces los signos quedarían de esta forma. Muy bien. El voltaje sería básicamente de menos 2 más 8 serían 6 volts. Habría 6 volts aquí. Y de corriente sería 6 sobre 25.
serían 0.24 amperes. Muy bien. Ahora que ya sabemos el voltaje en B, ahora sabemos que la dirección en realidad es, la dirección aquí sería esta. Ok, no nos compliquemos, sería esto. Entonces esta será la dirección. Muy bien. Ok, ya que 0 volts obviamente es más positivo o es mayor que menos 2 volts. Entonces la corriente sería esa. Y esta sería la polaridad del voltaje, el cual sería un voltaje en esa dirección de 2 volts. Muy bien. Y la corriente sería 2 sobre 40, o sea, .05 amperes. Ok, vamos a volver a escribirlo para que se vea mejor. Ahí está, un poquito mejor. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué tal con esta otra corriente. Tendríamos que también sería en sentido contrario, debido básicamente a que ahí está, a que el voltaje C es mucho mayor que el voltaje B, como podemos ver evidentemente, uno es positivo y el otro es negativo, entonces queda más que obvio en este caso, ¿no? El sentido de la corriente sería el siguiente y entonces habría un total de 9 volts. Por lo tanto la corriente sería igual a 9 sobre 50, lo cual nos da igual a 0.18 amperes. Lo vamos a escribir aquí. Muy bien. Perfecto, ahora tendríamos la corriente de BC y de 10 volts. Obviamente sería otra vez al revés, ya que ya que 10 volts es mucho mayor que 7 volts, o sea, es mayor. Y por lo tanto, de manera bastante obvia, aquí habría un total de 3 volts. 3 volts. Y la corriente sería de 3 sobre 10, o sea, 0.3 amperes. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para demostrar esto? Que todo se mantiene correcto. Pues por ley de Kirchhoff de corriente otra vez. Simplemente calculamos, por ejemplo, en el nodo A que las corrientes, bueno, no, en el nodo B que las corrientes de entrada y las corrientes de salida sean equivalentes, o sea, sean iguales la suma de ambas. Tendríamos, por ejemplo, la corriente de entrada de 0.5 amperes aproximadamente, la corriente de entrada de 0.18 amperes aproximadamente también, y la corriente de salida de 0.24 amperes.
Ok, aquí ocurre un detalle y es que esto nos da 0.23 amperes, pero tomando en cuenta los redondeos del lenguaje lo vamos a tomar como correcto, ya que a ese nivel de decimales no habría mucha diferencia, ok. Muy bien, entonces en esa parte estaría correcta. También tendríamos que el voltaje de CA nos tiene que dar menos 15. Entonces tendríamos que el voltaje de C menos el voltaje de A tiene que darnos 15 volts más bien. Sustituimos, tenemos que el voltaje de C es 7 volts, mientras que el voltaje de A es menos 8 volts. Ok, esto tiene que ser igual a 15 volts. Entonces 7 volts más 8 volts son 15 volts, así que no hay ningún problema. Aquí está totalmente correcto, ¿no? Ok, ya por último podríamos demostrar por ley de Kirchhoff de corriente que todo se mantiene correcto en este nodo, al cual vamos a llamar nodo D, por ponerle un nombre. Ok, tendríamos esta misma corriente que va a ser la corriente de entrada aquí, esta otra misma corriente que va a ser la corriente de salida y esta que es corriente de salida. Entonces tendríamos básicamente la corriente de entrada, que ya habíamos dicho que era de 0.35 amperes, tiene que ser igual a la suma de las de salida, que una es 0.05 amperes y la otra es 0.3 amperes, o sea queda más que obvio, ¿no? Esto es igual a 0.35 amperes y todo está correcto, entonces no habrá ningún problema. Será todo por este video, gracias.